están? Bienvenidos al atelier, mi nombre es Armando Álvarez. En esta oportunidad tenemos a un invitado de lujo, un personaje que es una gloria de las letras trujillanas, liberteñas, una persona dedicada desde siempre al cultivo del arte, de la literatura, de la poesía y de muchas cosas más. Para eso hemos hoy día invitado a don Santiago Aguilar. ¿Cómo está, don Santiago? Bienvenido al atelier. Muchas gracias. Gracias por esta invitación y gracias por tus palabras de presentación, que no es para tanto, ¿no? Hacemos lo que podemos, apenas hemos escrito 22 libros y todavía nos falta un buen trecho para escribir, ¿no? Apenas 22 libros. Sí, y ahora quiero aprovechar este día para saludar a todos los poetas trujillanos y a todos los poetas que escuchan este programa y que no escuchan también. Darles un abrazo fraterno porque el día de hoy es el Día del Poeta. Fue instaurado en el año 1988, precisamente fue por ley instaurado el Día del Poeta el día de hoy como un homenaje a César Vallejo, ¿no? Hoy se conmemora una muerte de 77 años del poeta más extraordinario que ha tenido el Perú, ¿no? El peruano más universal probablemente, ¿verdad? Indudablemente es el peruano más universal y al peruano que le debemos mucho, tanto los poetas como el Perú mismo, ¿no? Porque a través de Vallejo, valgan verdades, tenemos un poco de dignidad todavía, ¿no? Y de honor, ¿no? Dignidad, ¿verdad? Bueno, hablando de dignidad y muchas cosas más, vayamos un poco a la historia, ¿le parece? ¿Usted nace en dónde exactamente, don Santiago? Yo he nacido en Huamachuco, en la tierra de José Faustino Sánchez Carrión, Ciro Alegría. Y también en esa época, cuando yo he nacido no, pero antes, no Santiago de Chuco, Santiago de Chuco era un distrito más de Huamachuco, ¿no? Entonces podemos decir que también tuvo su lado huamachuquino. César Vallejo también era huamachuquino. Sí, y ahí también nació Abelardo Gamarra, indudablemente, ¿no? El tunante, ¿no? El tunante. Nicolás Rebasa. Hay otras personalidades, ¿no? Además, Florencia de Mora. Y además se llevó a cabo una de las grandes batallas de la Guerra del Pacífico, ¿no? Yo no estoy orgulloso de esa gran batalla, porque esa gran batalla ha servido únicamente para engañar un poco más al pueblo peruano, ¿no? Poniéndonos a héroes que no son héroes. Por ejemplo, ¿quién es el héroe de la batalla de Huamachuco? Leoncio Prado. ¿El hijo de quién? De don Mariano Ignacio Prado, que prácticamente saqueó al Perú. En su gobierno fue la guerra con Chile, la nefasta guerra con Chile, y lo único que hizo es llevarse el dinero del Perú para regresar con un banco y no traer los barcos que había ofrecido, ¿no? Y Leoncio Prado no muere en batalla, ¿no? Es una muerte muy rara, muere cangrenada la pierna por una herida que tiene detrás de la pierna, no delante de la pierna, ¿no? Bueno, ahí sí hay un héroe que se llama Santiago Zavala, que es huamachuquino, y por ser huamachuquino no pasa nada, pues, no se lo recuerda, y sin embargo... Ya lo ha perdido en el tiempo, probablemente. Claro, era el capitán Santiago Zavala que muere en combate, ¿no? Cáceres no entra a la batalla y sin embargo figura como héroe de la batalla de Huamachuco, ¿no? Nosotros tenemos una cantidad inmensa de héroes. ¿Está probado que Cáceres no estuvo presente en la batalla? No estuvo. No entró a la batalla. Lo que pasa es que debió haber participado. En la conducción de... Pero como dijo que se habían acabado las municiones, pensó que se habían acabado las municiones, pero no se había acabado el coraje de los huamachuquinos, porque los soldados huamachuquinos sí pelearon hasta el último, ¿no? Él ya no entra en la batalla, teniendo un batallón que podía haber definido la batalla en favor tal vez del Perú, ¿no? Pero que como sabemos no se dio, ¿verdad? No entró en la batalla. No, eso es una cosa que lo tengo ya escrito en estos libros que estoy escribiendo últimamente, ¿no? Que empezó con Acto de Fe, que lo presenté el año pasado en la Feria del Libro de Trujillo, en la Feria de Lima, y ahora tengo una segunda parte, diríamos que es casi una segunda parte, es Nido de Utopía, que es un libro en el cual trato de... Mi gran preocupación de estos últimos años es haber descubierto cuánto me han mentido, cuánto de la historia que me han enseñado es mentira, donde los héroes deberían ser condenados como antihéroes, pero nosotros seguimos respetando y viendo como héroes a los antihéroes, ¿no? ¿Y cuál es esa parte
Leoncio Prado puede usted mencionar? Por ejemplo, esa es una parte que lo tengo mencionada en mi novela que se llama Balada de Montonero. Balada de Montonero, ¿no? Sí, esa novela está teniendo mucho éxito, lo están comprando mucho los estudiantes, lo tienen como texto, hay algunos profesores que lo han considerado como texto y tiene muy buena salida, ¿no? Y gusta, y los estudiantes me están reconociendo ya en la calle, ya a esta edad que tengo, me están reconociendo en la calle como si fuese, recién hubiesen conocido a Santiago Aguilar. Como la refundación de un personaje, ¿verdad? Sí. ¿Cuánto le ha costado al Perú recuperar otra vez los bríos de su cultura, de sus autores, de sus escritores? Porque sabemos que la Biblioteca Nacional del Perú en esa época fue saqueada, ¿cierto? Muchos de los libros fueron quemados, otros fueron llevados a Chile. Así es. ¿Cuánto fue, sabrá algún día el costo que esto significó para el país recuperar todos estos años de ocupación chilena? El costo es ingente. Hay cosas que todavía están debiendo Chile al Perú y que no le sirve de nada, ¿no? Cartas por ejemplo, últimamente me enteré de que hay unas cartas que escribe Grau, o otro héroe, no recuerdo muy bien, pero escribe y esas cartas no le sirve a nadie, ¿no? A los chilenos no les sirve, pero lo tienen allí y no lo devuelven. Bueno, ya habrá un momento en que lo devuelvan, ¿no? Ya habrá. Hay hechos históricos realmente abominables, ¿no? Que son pues siempre tema de la guerra, ¿verdad? Y eso no solo ha pasado en Perú, sino claro, eso sucedió en todo el mundo, ¿no? Y lo que cuento del Perú es que ha sucedido en todo el mundo, en todo el mundo se han cocido, por ejemplo, América fue vislumbrada primero por Américo Vespucio, como ya se sabe, está establecido. Américo Vespucio pues llegó, el recorrido pasó por acá. Pero nosotros en octubre celebramos un hecho que debería darnos vergüenza celebrar, ¿no? La conquista, o sea, el descubrimiento de América, que no fue el descubrimiento de América, sino que fue el inicio del gran saqueo de América. Saqueo no únicamente de sus riquezas, porque siguen saqueándolas, ¿no? Sino fue el saqueo, si tú quieres, cultural, ¿no? Un saqueo cultural. Un saqueo cultural increíble, ¿no? Nosotros hemos tenido, quizá América ha tenido un pensamiento filosófico y una filosofía de vida superior a la filosofía que nos trajeron los españoles, ¿no? ¿A pesar que no había escritura? ¿Ah? A pesar que no había escritura, ¿no? La cosmogonía andina es superior a la cosmogonía europea, ¿no? Es relativo hablar de eso porque obviamente en Perú éramos la época de la edad de cobre, bronce creo, y en Europa ya estaban en la edad de hierro, ¿no? Y era civilización, ¿no? Ese es el grado de civilización, no de cultura. Y ya uno conocíamos la pólvora, entonces bueno, en algunas cosas probablemente estábamos muy avanzados y en otras no tanto, ¿no? Pero yo hubiese querido que nunca se conozca la pólvora en el mundo. Es la antehistoria, y hasta ahora es así, ¿no? El país que tiene mejores condiciones bélicas es el país que domina el mundo, ¿no? Sí, de alguna manera sí lo ha sido, ¿no? Igual los incas pasa con eso también, ¿verdad? Claro. O sea, los incas invaden. Eso ha sucedido siempre, ¿no? Chimús, mira, y esto toca, fíjate, y todo parte de un falso concepto religioso que hay, ¿no? Mira, indudablemente que las lágrimas del Papa actual que tenemos los católicos, yo soy católico, son sinceras, ¿no? Pero yo me puse a pensar si lo que están haciendo los árabes con los islamitas, con los católicos, liquidándolos, aniquilándolos de la manera más cruel y vil, ¿no? ¿Acaso ellos no fueron aniquilados en otra época por la Inquisición de la manera más cruel y vil en los diferentes países de Europa? Y todo en aras del Dios, ¿no? Y todo en aras de Dios, ¿no? Los islamitas lo hacen en este momento en aras de Dios, y los cristianos lo hicimos nosotros en aras de Dios. Entonces, ¿qué nos quejamos? Para los árabes somos infieles nosotros, ¿no? No. Somos los errores, los equivocados. Nosotros, y antes era al revés. O sea, por eso es que la historia está escrita al revés, ¿no? Bueno, todo está al revés en realidad, don Santiago. Sí.
Esa entrevista también está al revés, en realidad. Sí, No se empezó por la parte final. Mira, hay un hecho, por ejemplo, a mí me ha dado risa, uno de los medios de comunicación más importantes que tiene el Perú es Radio Programa del Perú. En su programa televisivo tiene hay espacios que dan un día como hoy, ¿no? Es memorable porque nace fulano de tal, etcétera. Efemérides, ¿verdad? Claro. El día 12 de este mes nació, mira, el Inca Garcilaso de la Vega, padre de las letras nacionales y casi las letras hispanoamericanas, ¿no? Entonces, un día nació 500 años después, nació Héctor Chumpitaz. Mira ese nivel de educar al pueblo por uno de los más importantes medios de comunicación. ¿Cómo podemos aceptar? ¿Es un desliz o lo hacen a propósito o qué cosa, no? Para usted debería haber otro personaje que no sea Chumpitaz ahí. Por supuesto que hay miles de personajes, porque ni siquiera necesariamente tendría que ser peruano, ¿no? ¿A usted le gusta el fútbol, don Santiago? A mí me gusta el fútbol, pero yo incluso he tenido una gran admiración por Chumpitaz, ¿no? Hasta el momento que descubrí, no descubrí, sino que descubrió el pueblo peruano que tuvo que una penalidad por haber sido parte de la corrupción de Fujimori, ¿no? Que no se comprobó de alguna manera, pero bueno, es un tema ya... Él aceptó. Él aceptó. O sea que sí se probó, que sí le habían dado dinero, dijo, ¿no? Vayamos mejor a la calma de un valle como Huamachuco, ¿le parece? Usted nace en Huamachuco y ahí es donde estudia también, ahí empieza... Bueno, yo estudié en el Colegio Nacional de San Juan. Usted es un sanjuanista, entonces. Sí, sanjuanista. ¿De aquella época el San Juan, me imagino yo, estaba por al lado de la iglesia de San Francisco todavía? Estuve, ¿no? por la época de los años 60, cuando todavía el San Juan... Aquí hay una historia muy simpática que te quiero contar. San Juan funcionaba en la gran unidad escolar, que se llamó Gran Unidad Escolar San Juan. Pero antes se llamó Gran Unidad Escolar Manuel Isidoro Suárez. Pero un día dijeron, bueno, pero ¿quién es Manuel Isidoro Suárez? ¿Qué significa para los trujillanos Manuel Isidoro Suárez, que le ha puesto el señor Manuel Apolinario Rodríguez, le puso ese nombre a la gran unidad? Entonces no significa nada. Cambiémosle el nombre y pongámosle Gran Unidad Escolar San Juan, que es el colegio emblemático de Trujillo. Muy bien. Pero luego surge la idea de que San Juan debería ser solo San Juan y no Gran Unidad Escolar, donde estaba el Mariscal Acharán, el Politécnico. El Lucio de Mesa, supongo, también. No, entonces dicen, no, vamos a convocar a un cabildo abierto para darle el nombre a la unidad escolar de Trujillo. Se hizo el cabildo abierto y ahí es cuando nace el grupo Trilce, pues al cual pertenezco yo. Entonces, en el cabildo abierto surge empiezan a argumentar en favor de dos candidatos, que al final quedaron dos candidatos. Uno era José Faustino Sánchez Carrión y el otro era César Vallejo Mendoza. Menos que esas personalidades. Claro, dos personalidades. El que hizo la independencia del Perú, del yugo español, y el que hizo la independencia del Perú y el yugo de la palabra del mundo, ¿no? Cierto. Vallejo. O sea, eran dos personalidades indudablemente grandiosas, ¿no? Totalmente. Pero, no. Bueno, Santiago, vamos. Pero yo tenía un problema, mira, yo tenía un problema en ese entonces, te cuento, te termino de contar muy rápido. Sí, okay. Para mí era un problema Sánchez Carrión, el otro era Vallejo. Yeah. Y yo no podía pedir de que se llamen las dos cosas, ¿no? Tenía que ser un nombre. Entonces yo no asistí a esta reunión y quien asistió fue Paredes Carbonell, Teodoro Rivero Ayón y Manlio Holguín. Y entonces cuando Paredes Carbonell argumentó en favor de Vallejo, del nombre Vallejo, levantó la mano y le dijo, bueno, ¿en nombre de qué institución habla usted? Y no lo pensó dos veces, en nombre del grupo Trilce. Y ahí quedamos bautizados por Pancho Paredes Carbonell como el grupo Trilce. El grupo Trilce. Y de ese grupo hablaremos en la pausa que venía ahora, sí. Vamos a la pausa con el programa y venimos con mucho más en el Atelier.